libro aplicación, el cual ahora enseñaremos, es un poco curiosa. Cuando Cristina nos propuso de hacer su libro para iPad, la verdad es que para nosotros fue todo un reto, porque claro, es todo un reto enfrentarse a ese libro. Porque sabíamos que corría el riesgo de que, bueno, es difícil mejorar eso, ¿no? En todo caso, lo que podía pasar es que lo empeorara. Entonces era todo un reto meterse en hacer la digitalización de ese libro. Sin embargo, lo hicimos porque sabíamos que no íbamos a permitir que eso fuera menor. O sea, si se quedaba igual o mejorado, pero peor no podía. Entonces... Sí se puede. No. Entonces, empezamos a tener una serie de reuniones en las que Cristina cada vez nos incluía más dentro de la historia de los astronautas y poco a poco íbamos conociendo más el proyecto, ¿no? Y entonces cuando empezamos a trabajar, la primera experiencia que yo tuve, o sea, primero nos enseñó el libro físico, yo no tenía en aquel entonces, y luego me dio un PDF. Y a través de este PDF, pues si os soy sincera, era bastante difícil, tanto por su parte, supongo, como, bueno, sobre todo por la nuestra desde Ubico, empezar a trabajar en el concepto de un libro que no queríamos que fuera un PDF, pero era lo que yo tenía como referencia, ¿no? Y fue bastante difícil meternos ahí. Hasta que entonces Cristina nos dio un libro físico, a la vez que nos tuvo 1, 2 o 3 horas con cervezas en un bar contándonos toda la historia que había detrás del libro. Entonces eso fue maravilloso. Después de esa noche fue cuando nos dio el libro y entonces, aún así, seguíamos sin saber aún cómo meterle mano a este libro o cómo hacer que fuera tan, no sé, que fuera una transformación o que tuviera algún sentido, ¿no? Entonces un día me puse sola con el libro, con todas las palabras de Cristina por la mente. De hecho, esa noche yo ya no sabía si teníamos que hacer un libro sobre astronauts o un libro sobre cómo se hizo astronauts. Yo creo que sería igual de interesante. Y en ese momento que me puse con el libro, sin yo darme cuenta, todas sus palabras y toda la historia me había marcado ya y me había emocionado sin yo darme cuenta. Entonces, en ese momento en el que te quedas tú solo con el objeto, con la historia, empecé a darme cuenta de los sentimientos que estaban aflorando al yo ver esta historia y verla desde su punto de vista y desde el entendimiento de esta historia, ¿no? La sensación que a mí se me quedó fue de frustración. ¿Por qué? Porque conocía tanto y estaba tan adentro de la historia que quería más. Pero aún así yo sabía que entre la historia y yo pues había pues, un papel quizá, ¿no? Pero tenía todo el rato esa sensación de que estaba viéndolo como a través de una ventana. Y esa sensación fue lo que a mí más me marcó. Se me pusieron los pelos de punta cuando llegué al final y pensé, qué triste que se ha acabado el libro, ¿no? Entonces, como lo importante aquí no es el libro en sí, no es el objeto, ni por supuesto no es el iPad, sino que es la historia que se está contando a través de este libro, entonces volvemos a tener una reunión con Cristina y nos pusimos de acuerdo, o sea, ya en la idea de que lo importante aquí era dar una sensación, ¿no? Es decir, transmitir una idea, un concepto. Y este concepto de frustración es el que quisimos transmitir a través de la aplicación, la cual ahora os enseñaremos. Bueno, de hecho voy a conectar el iPad. Yo no sé si conocéis la historia de los astronautas, si no, mientras ella se ocupa de apretar botones, yo os lo comento rápidamente porque le pilla bastante... O sea, no sé, lo puedo hacer rápido. En 1964, cuando Zambia se independizó del Reino Unido, pues decidieron hacer lo que por entonces un país podía hacer como más grande y como muestra de ser un país grande e importante. Y era pues en ese contexto que era la carrera espacial, empezar ellos mismos un entrenamiento para llegar a la Luna y luego de ahí a Marte. Los medios que tenían eran bastante limitados, porque es África y porque bueno, era un proyecto bastante doméstico, en cierto modo, pero aún así eso no les impidió seguir entrenando y tomárselo muy en serio. Entonces Edward Macuca, que era un director un profesor de una escuela, consiguió entrenar a 10 astronautas, una mujer y 2 gatos y tenía un plan bastante establecido. Al final no lo consiguieron porque pidieron, por una de las razones, hay 2 razones, una pidieron fondos a la UNESCO que no se le dieron y segundo porque la chica que estaba más entrenada se quedó embarazada de uno de los otros astronautas. Pero bueno, ahí quedó, es una anécdota curiosa de la historia africana, pero que yo utilicé un poco para hablar desde otro punto de vista sobre África y también sobre pues, sentimientos universales de fascinación, como puede ser pues, toda la parte legendaria que nos viene dada de África y también del espacio, ¿no? Como todos miramos al cielo y decimos, ostras, hay alguien ahí o no, entonces coger toda esa parte mágica
y centrarme más en eso que en lo que pasó realmente, porque si me centro en lo que pasaba realmente era un poco ridículo y tampoco quería caer en eso. Entonces, bueno, pues hasta ahí, esa es la historia. Y luego hice un libro. Espero que no veáis lo de 251 emails en el ordenador. Va, eso no es nada. Bueno, los que conocéis el libro veréis ahora una cosa muy rara, ¿no? Es que cuando entras a la aplicación, está aquí. No se ve nada. Entras aquí y dices, ¿qué es esto, no? La idea que quisimos, la idea que Cristina nos transmitió en todo momento era la de que la persona tenía que jugar por espacio, ¿no? Porque esto es lo que es. Entonces, cuando entras en la aplicación, existe un espacio muy grande, que es el universo, con la idea de que tú juegues y busques entre todo este espacio que hay que hacer. Digamos que cogimos la idea inicial por la que se eligió usar esa imagen en la portada, que es como el espacio, digamos, el icono del espacio, que es la Osa Mayor, y esa fascinación general, ¿no? Coger como, digamos, el arquetipo del espacio. Entonces, no, en vez de interpretar la portada, lo que hicimos es volver a interpretar el concepto, con las posibilidades que ofrece el iPad. O sea, si hubiese podido en el libro hacerlo así, lo hubiese hecho así, pero en el libro tenía lo que tenía. Puedes decir ya cómo se abre. No, es bastante curioso, porque hace muy poquito que ha salido el libro, está lleno este cielo de mensajes subliminales y notas subliminales. Es muy divertido porque tienes que encontrarte la situación dentro de esta frustración de llegar aquí y no saber qué hacer. Porque es curioso que el libro es ahora muy deseado, o sea, muchísima gente quiere ver el libro, y entonces qué fácil hubiera sido dar esta aplicación y que enseguida hubieras llegado, ¿no? Entonces queríamos jugar con el concepto de, no, pero juega, ¿no? Tú formas parte de esta aplicación. Entra aquí y busca algo significativo, encuentra qué es lo que tienes que hacer. Y aquí estamos. Vale, pues bueno, realmente es que claro, estoy aquí bueno, pues aquí realmente, o sea, todas las constelaciones que he dibujado en el cielo inicial, que es como la puerta, son constelaciones ficticias que me he inventado. La única que es real es la Osa Mayor. Entonces es cuando identificas lo real dentro de ese universo ficticio, esa es la puerta para entrar a los astronautas. Entonces, lo mismo los astronautas son una mezcla. Yo tampoco me importaban tanto las fotos, me gustaba, o sea, lo que hacía más hincapié era en la historia. Necesitaba insertar todos los documentos que participan a jugar en ese juego que propongo de realidad y ficción. Entonces, ¿cómo metes un inserto? ¿Cómo metes un papel que te impide ver la foto y que tienes que volver en una aplicación de iPad, ¿no? Entonces, María y Emma tuvieron la idea de eso, de que se cuele y que sea como algo que molesta y que tengas que quitar. Entonces, van saltando estas páginas, pues un poco intentando transmitir un máximo la sensación que tienes al ojear el libro. Una de las cosas, el libro, como veréis, tiene poca interacción, porque tampoco me apetecía que fuese un videojuego. La historia se presta mucho a hacer un videojuego. Yo cuando pensaba en una aplicación, os lo confieso, la primera cosa que se me viene a la mente son los Angry Birds, es que tiras y llega, o sea, lo confieso, ¿sabes? Pero no, claro, no lo vas a hacer. Entonces, yo quería pues jugar con una interacción, pero que tuviese sentido dentro de lo que puedes jugar con un libro, ¿no? Dentro de que te puedas acercar o no, pero siempre con esta pequeña ventana y con este punto de verlo de fuera y de verlo como una película a través. Entonces decidimos, por la poca interacción que tienes, que puedas hacer el zoom, pero un zoom también que tienes que estar controlándolo continuamente, no se queda fijo, tienes que estar aguantándolo tú. Y pues página a página fuimos traduciendo de nuevo un poco, retomando las decisiones que se tomaron al hacer el libro, por qué es una doble página, por qué va en este orden, desde luego, y por qué son a este tamaño las imágenes, sin, digamos, sí, o sea, volviendo a tomar la intención e intentando adaptar esa intención a las posibilidades del iPad. Entonces la edición es exactamente igual a la del libro, y en principio había pensado poner más imágenes, porque hay muchas más o algo así, pero era abrir otro campo, y realmente decidimos al final ser fieles a la edición que está en el libro. Entonces esta es la manera en la que se cuelan estos documentos que no pertenecen a la historia, pero que funcionan con ella, ¿no?
Otra de las páginas, esta foto, por ejemplo, cuando estábamos con el libro y estaba trabajando con Leia y con Ramón, era una de las más, fue la más frustrante, porque era ya la historia se había publicado en varios sitios y esta imagen se había convertido ya a cierto nivel como en una especie de icono, y decía tanto de toda la historia que donde la pusiera estaba revelando todo. Y toda la narrativa del libro, por lo menos mi intención era que poco a poco ir descubriendo cosas. Entonces, si ponía esta imagen al principio, ya estaba diciendo, estos son africanos que van al espacio. Entonces, en el libro está bastante atrás y tiene un tratamiento distinto porque se abre por la mitad, la decidimos poner a doble página, en un papel de menos calidad, para que fuese un poco, para que trabajase como los documentos más que como una foto en sí. Y esto era otra de las cosas que necesitamos traducir con la aplicación para iPad. Entonces te encuentras con esto. ¿Y qué pasa cuando llegas aquí? Este punto es uno de estos niños en los que llega, bueno, tienes simplemente girar el dispositivo y lo ves perfectamente, ¿no? Pero quizá poca gente se dará cuenta, pasará de página y no se dará cuenta de que aquí está escondida una información dentro. Simplemente abriendo mis dedos tengo toda esta información dentro. ¿Qué es lo que sale en el libro también? Que es una información que está escondida. Que lo volvemos a jugar con el sentido de dejar que la persona juegue y en ningún momento le estamos diciendo toca aquí, no toques aquí, sino que dejamos que cada uno sea, o sea, es función de la curiosidad del usuario, del lector, de la persona que lo mira, si quiere jugar o no. Y también es una imagen que tienes que girar el iPad, o sea que también se ha buscado que haya una especie de interacción, ¿sabes? Que provocar un gesto en quien, ¿sabes? Porque en el libro realmente siempre haces lo mismo, pues con el iPad. Bueno, ya veremos más ejemplos de cómo se hace, cómo hemos forzado un poco eso. No sé. Bueno, yo es que he contado ya muchas veces esta historia, pero si no sabéis de qué va, luego si queréis os cuento, hay un montón de anécdotas detrás de cada imagen y todo eso, entonces, no está en Zambia nunca. Las fotos eran hechas en Alicante y en Madrid, y algunas en Italia, otras en Palestina. Un poco donde estuve viajando y encontrándome astronautas, pero vamos, hubo como 4 sesiones sí que estaban en las que yo preparé todo, porque eso no es producir, eso es preparar, pero todo lo demás está bastante, me lo encontré, básicamente. El documento que habéis visto es un artículo real que se escribió en un periódico de Lusaka en la época en la que sucedió todo. Esto es el Mar Muerto. Es que me gusta sorprender las imágenes porque, claro, realmente al yo poder colocarlas donde me dé la gana, estoy como rompiendo la obra, rompiendo el trabajo y no sé, mira, esto es una imagen completamente diferente, ¿no? Y claro, en el fondo yo tengo una visión propia que voy entrocando a medida que voy viendo el libro. Y cada vez que abro el libro podría ser diferente. Y luego en el libro físico, es otra de las decisiones que tomé con Laia y Ramón, me daba bastante igual la calidad de impresión de la imagen. Sí que me interesaba mucho más que el papel tuviese cierta personalidad, que tuviese ese punto rústico de algún modo, y ya está. Entonces, con la aplicación, como son estas pantallas tan maravillosas, pues ya puedes ver la foto bien, que es como las hago yo, bien. Y esa es la última imagen que cierra el libro. Bueno, aquí no se ve muy bien, en el iPad se ve mejor, creo que tenemos la luz. Entonces es una imagen de un perro que está mirando al universo, que es la manera que tengo yo de cerrar la historia sin decir que fueron o no. Simplemente volver a remarcar el hecho de que cualquier ser viviente puede tener una relación con el universo, etcétera, etcétera. Entonces decidimos volver a recuperar la portada, porque al fin y al cabo vuelve a ser retomar la idea inicial y hacer como un bucle. Y se propone el mismo juego que hay en la portada, es decir, tú tienes que volver a encontrar esta forma que juega con realidad y ficción, que es la constelación que sí que es real, y se cierra el libro y volvemos al inicio, pero para estas personas intrépidas, en realidad es otro de estos guiños en los que tienes que interactuar con la historia. Entonces tú, ahora no sé si tenéis que mirar bien o la pantalla. Tenéis que mirarla ahí. O sea, la gracia de la historia es que cuando acabamos de ver todo y ya llegamos aquí al final dijimos, ¿y la contraportada? Bueno, es que no hay, porque la contraportada es
o la manzana de Apple y no hay contraportada, ¿no? Y en este caso sí que hay una contraportada, porque para ver la contraportada de un libro normal lo que tienes que hacer es girar el dispositivo. Y en este caso también. Cuando giras el dispositivo es la contraportada. De otra manera no puedes. Entonces te está obligando a que juegues y bailes con el dispositivo para verlo. Es una de las imágenes que está como fuera de la edición y que está como suelta al final del libro. Entonces queríamos incluirlas, sin romper la narrativa, y bueno, pues llegamos, fue como, oye, si se gira y se ve, y al final pues lo conseguiste hacer. Marc. Él lo hizo. Y chimpún. O sea, Las fotos. Lo que nosotros queremos transmitir desde Ubico Studio es que solo porque el iPad te permita, pues desde localización, moverte, girar, solo por eso no implica que lo tengas que usar, ¿no? Pero se trata de un medio y no del fin, porque el fin evidentemente es toda esta historia, ¿no? Entonces simplemente la narrativa es diferente, pero siendo muy fiel y muy original a la historia desde tu punto de vista.